noches. ¿Ya tienen todo su hojita, su pluma, su lápiz, todo? Brother, ¿vas a escribir? Gabriel. Ok, ya todos listos. Bueno, buenas noches. Pues vamos a dar inicio a un estudio más de este precioso capítulo 6 de Marcos que pues vamos viendo verso a verso y capítulo a capítulo. Y nos toca ver ahora el capítulo 6, versículos del 14 al 29. Pero antes mi esposita nos va a dar los 5 minutos de repaso y pues vamos a ver qué nos dice. Pásale para acá. Amor, pásale. Bueno, con la semana pasada. Ahí, pero tienes que hablar fuerte porque no te oyes. Acércate un poquito ahí. Acércate ahí al celular que te oigas. Adelante, mira. De la semana pasada, lo que se vio que era llamados para ser enviados. El propósito de nuestro llamado, aprender a confiar como discípulos en las promesas de Dios. Este llamado no solo estaba limitado a los 12 discípulos, sino a un llamado que se iba expandiendo a lo largo de las edades. De esta manera Dios va trayendo a los suyos. Dios tiene el mismo propósito para todos aquellos que hemos sido llamados, que es llevar el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El Señor me llamó a una comisión. También me llamó a llevar el Evangelio del arrepentimiento. Y el Señor también nos mandó a que confiemos en Él. Nuestro llamado es llevar a los hombres que se arrepientan ¿de qué? De sus pecados. El Señor nos da la autoridad y nos capacita para llevar la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Saber que la palabra tiene poder a través de los que el Señor envía. Nos mandó que no llevase nada solo traer lo que tenemos puesto, es confiar en Él, en la promesa de confiar en que el Señor nos proveerá todo lo que nos haga falta en la obra de Dios. Gracias. Que Él nos dice que no nos preocupemos en lo que nos vaya a faltar el día de mañana y todo, que confiemos en Él y Él nos proveerá todo lo que nos haga falta. El Señor nos da las instrucciones de donde quiera que entremos a predicar, o sea, a posar en aquella casa hasta salir de ese lugar. Quiere decir que en esa casa en la cual nos han recibido, nosotros nos trae el Evangelio y ahora es posar, o sea, esa casa es ahora que es la paz de Dios en esa casa en la cual lo recibieron. Ahí ahora sí se posa la paz de Dios. Y si en algún lugar no nos reciben, pues salir de ahí, sacudir el polvo de los pies, que quiere decir que mostramos la palabra pero no la quisieron oír. No la quisieron oír. Y que, o sea, que es el Evangelio, ¿verdad? En el cual Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, pero lo rechazaron al no querer escucharlo. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Quiere decir que ellos obedecieron al salir, ¿verdad? Los discípulos, ellos predicaban, quiere decir que fue a la obediencia cuando salieron, luego obedecieron. Y a lo que el Señor los había llamado y enviado a la comisión de llevar el Evangelio del arrepentimiento. Así es. El Señor, vimos la semana pasada, como bien lo dijiste, que el Señor
comenzó a enviarlos, ¿verdad? Fue la primera vez que envió a sus discípulos a que predicasen el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que comentaste, el verdadero Evangelio, el Evangelio del arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, pues, ¿cómo te lo explico, verdad? Entonces, necesitamos mostrar la palabra como es, tal y como es, y el Señor va a habilitar a los que son de Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces, todo aquel que oye la palabra de Dios y le sigue, entonces que se manifiesta que es hijo de Dios, ¿verdad? Y pues el que no oye, pues bueno, el Señor dice nada más que ustedes sacúdense los pies, el polvo de los pies y sigan su camino y al que sigue, ¿verdad? No depende de ustedes, pero todo aquel que yo mando, yo lo capacito y no solo eso, sino lo sustento, ¿verdad? Le doy sustento, ¿verdad? Para que pueda llevar a cabo la comisión a la cual le mandé, ¿verdad? Nunca el Señor nos va a mandar sin antes prepararnos, sin antes dotarnos de todo lo que se necesita, ¿verdad? Y cuando dijo que no se llevara nada, pues es para confiar en Él, ¿no? O sea, no te lleves nada, ni un cambio de ropa, no te lleves dinero en el cinto, no te lleves ninguna provisión, no te lleves comida, no te lleves nada, yo te voy a sustentar. Y eso es lo hermoso, que vamos viendo que en la casa donde posan se les da la comida. Y después hay otro versículo por ahí que dice que todo lo que les pongan en la mesa, lo vimos creo que en Lucas, semana pasada, comer de todo eso, comer, ¿verdad? Entonces, Él iba a darles provisión de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar esta sección que nos toca, de capítulo 6, versículos del 14 al 29, y el título ahí en nuestra hojita es La condición de los impíos. Vamos a ver una condición muy, muy lamentable, ¿verdad? Es una condición lamentable de los impíos. ¿Alguien me puede definir la palabra impío? Alguien que simplemente rechaza la verdad. Alguien que simplemente rechaza la verdad, sí, es alguien que no toma en cuenta a Dios, así es. Ese es un impío. Cuando el piadoso es lo contrario, un hombre o una mujer piadosa quiere decir que toma en cuenta a Dios, toma en cuenta lo que Dios dice. Pero para tomar en cuenta lo que Dios dice, pues tengo que saber qué dice, ¿verdad? Y si no sé qué dice, pues no lo tomo en cuenta porque no sé qué dice. Pero si ya sé qué dice y sigo sin tomarlo en cuenta, pues o sea, ese es un impío, ¿verdad? También. Entonces, pero ya cuando sabes qué dice y lo tomas en cuenta, entonces eres un piadoso, vives conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, en la condición en la que los impíos viven y va cayendo y cayendo cada vez más, ¿no? Todo ser humano está expuesto a esto, todo ser humano está practicando esto. Ahorita lo vamos a leer, pero obvio que a unos les manifiesta más unas cosas que otras, ¿verdad? Pero a niveles incluso pequeños está en el corazón de cada uno de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una condición caída. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la condición en la que está, ¿verdad? Pero claro, ya un impío es aquel que como quiera, se le habla, conoce, sabe todo, pero rechaza, o sea, rechaza la palabra de Dios o el consejo de Dios o la instrucción de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. El objetivo, ¿alguien me lo puede leer? Perdón, no te digo. ¿Será también el que no obedece un impío? El que no obedece, sí, claro, es que eso es. O sea, no tomas en cuenta a Dios. Ahorita vamos a leer algo en Romanos y está brutal lo que vamos a leer, pero dice que cuando ignoras, o sea, y aquí la palabra ignorar no es no sé, no es eso,
sino que sabiendo lo ignoras. Ese es el problema. Ahora tú puedes decir, bueno, pero es que hay gente que no se le ha hablado la palabra de Dios y ignoran, no saben, no. La Escritura dice que no hay, vulgarmente diríamos, no hay barra. O sea, no hay excusa, dice la Escritura. Porque si tú sales de la puerta de tu casa y ves el sol, ves la luna, ves el cielo, ves las estrellas, ves cómo todo está en una perfecta armonía, que tú lo que respiras es oxígeno y lo que exhalas es dióxido de carbono, y que la planta lo que respira es dióxido de carbono y lo que exhala la planta es oxígeno, entonces no puede ser, o sea, alguien lo creó. ¿Sí me explico? Pero eso es lo que nos va a hablar Romanos, y es la palabra de Dios. O sea, no hay nadie, oye, pero la tribu que está allá, espérame, la tribu simplemente habla otro dialecto, pero ellos tienen conocimientos y ellos tienen sus cosas, y ellos saben y ven los cielos, y quiero que sepas que a veces saben más bien que tú y que yo cuándo va a llover y cuándo no, porque conocen todas esas cosas. Ellos, el Señor conoce sus corazones y conoce sus mentes y conoce todo. No hay excusa, dice la palabra de Dios, no hay excusa, y lo vamos a leer ahorita. Entonces, en el objetivo, ¿alguien me lo leyó? No, ¿verdad? No. ¿Alguien me lo puede leer? Testiguar el proceso decadente de quienes impiamente se niegan a reconocer la verdad de Dios. Romanos 1, 18, 32. Así es, atestiguar el proceso decadente. O sea, tenemos que ser testigos de ese proceso decadente que va cada vez más para abajo, de quienes impíamente se niegan a reconocer la verdad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a acompáñenme al libro de Romanos versículo, o más bien capítulo 1, versículos del 18 al 32, vamos a leer. Laurita, comparte tu Biblia con Lichita, no sé si esté muy pequeña la letra, no sé. Sí, veo No es parte, eso, sí, creo que ven. es mucho de lejos. Excelente, Ya te había dicho que sí leo bien. excelente. De mejor que yo. No dije nada. Ya no me regañen, Lichita, enfrente de la gente. Bueno, Ahí está él. muy bien. Después vamos a empezar por Voy a leer un poco y me voy a estar deteniendo. Vamos a agarrar un poquito de tiempo aquí, pero leemos 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Voy a parar ahí porque hay dos cosas importantes. Dice que el Señor los entregó. Esto de que el Señor los entregó no es de que tú digas, qué malo Dios, ¿cómo es que Él los entregó? No, espérame, esta palabra es lo único que hace. Nuestra condición está caída, nuestro corazón es que engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces Dios lo que hace en su misericordia es detenerte para que no vayas de mal en peor, sí,
Pero si tú no le reconoces como Dios y estás empecinado y terco en tus razonamientos, en tus vanos razonamientos, el Señor lo que hace cuando dice que te entrega, lo único que hace es que se quita. ¿Ok? No quieres saber nada de mí, adelante. Y te vas de bruces con lo que sabes hacer, y por eso es que te vas a ir de picada. Y ahorita es lo que vamos a leer eso. No vayan, voy a tratar de encontrarlo rápido, eso espero. Jeremías, si lo quieren anotar, Jeremías 17:9, ahí es donde declara la Biblia, Jeremías 17:9, que nuestro corazón es perverso y engañoso. Así que Dios no está haciendo otra cosa más que tratar de detenernos. Sí. ¿Cuál dije? Jeremías 17:9. Aquí lo tengo. Engañoso es el corazón, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues nuestro Señor. Nosotros creemos que somos buenos. Es más, el mundo, ¿qué te dice? Sigue tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. Imagínate, por eso es que nos pasamos haciendo las cosas que nos pasamos haciendo. Porque tú crees en tu corazón y tu corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, ojo, no le hagas caso a tu corazón. ¿Sí? Permite que el Señor lo cambie de piedra a carne. También está escrito, que tu corazón es de piedra, pero Él un día lo transformará en carne. Si hay arrepentimiento. Si no, pues no. ¿Cómo te lo explico? Ahorita les doy ese versículo, creo que está en Ezequiel, ahorita lo checamos. Voy a seguir leyendo lo que estamos en Romanos. Me quedé en el 24. El 24 lo repito. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en los accionares de tu corazón. Ay, pero si mi corazón es lindo. No, tu corazón es perverso y engañoso. Por eso es que te entrega a tus decisiones de corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, estoy en el 26, Dios los entregó otra vez a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, nuevamente, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, otra vez más, Dios se quitó, Dios se hizo a un lado, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y comienza la lista que viene cayendo: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí es a donde te va a llevar tu carne. No hay otro camino. Estos son prácticamente los designios de tu carne. Los puedes leer en Gálatas 5. Estos son nuestros alcances en la carne. Necesitamos un Salvador, ¿sí? Pero el mundo nos ha engañado, nos ha dicho que el hombre es naturalmente bueno. Mentira, estamos perdidos. El ejemplo que siempre hemos puesto, que hace poco lo vimos, los niños que no hablan y hacen una maldad, no hablan, todavía no hablan y apenas andan andando ahí y quiebran algo y les preguntas, ¿quién lo quebró? Y él te dice que él no.
No me digas que tú lo enseñaste a mentir. ¿Por qué no? Ya lo trae. Esa es nuestra naturaleza. En esa naturaleza es en la que nacemos. Y nos vamos a ir de bruces entre toda nuestra vida. Entre toda nuestra vida, permíteme, amor. Nos vamos a ir de bruces si no interviene el Señor. Si no le reconocemos como nuestro Dios, que nosotros somos sus criaturas y que Él es nuestro Dios y que le necesitamos. ¿Sí? Dime, mi amor. En Ezequiel 11:19 es el que decías tú, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Está leyendo la Torá, está leyendo el Antiguo Testamento. Es Ezequiel. Y ya hablaba de que pondrá el espíritu dentro de nosotros. Ya hablaba de eso. La Escritura habla de lo mismo. De Génesis, Apocalipsis habla de lo mismo. Arrepiéntete. Necesitas un Salvador. Arrepiéntete. Eso es de lo que habla. Ven a mí, no te alejes de mí. Sin mí nada puedes hacer. Sin mí estás muerto. Ven para que te dé vida. Ven. Si no vienes vas a estar muerto. Gracias, Señor. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Apenas vamos arrancando. Porque también, bueno, aquí dice, hay un versículo también en Job que dice: ve aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Claro. Después también en el camino nos puede castigar, y que Él nos va por aquí si vamos mal. Sí, definitivo. O sea, lo declara la Escritura que Él a sus hijos corrige. Y aparte, A los que no son, pues no. también pues leyendo las escrituras te dan entendimiento y vas viendo que cosas que ya no, que haces que te haga, si no sientes que La corrección es para ti. Acuérdense siempre, si este libro lo lees y lo único que te da es conocimiento, es muerte. Pero si cuando lo lees te pega y te aplasta y te humilla y te hace cambiar, o sea, es vida. Te está dando vida. Pero la Escritura lo dice, la letra mata, la ley mata. Acuérdense, la ley fue para eso. No mentirás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas son para que te des cuenta que lo que estás haciendo está mal, es un pecado. Y el que peca merece ¿qué? Muerte. Muerte. Pregunta, ¿hay alguien que va a cumplir la Torá? ¿Hay alguien que puede hacerlo? Levanten la mano si de aquí hay alguien. ¿O en el mundo? Claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso vino Cristo a cumplir la ley, completamente la ley, para que yo me pesque de Cristo y pueda hacerlo. Y pueda hacerlo. No por mi cuenta, porque Él lo hizo. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Ese es el punto. La ley se dio para darnos cuenta que somos pecadores y que no podemos cumplir la ley. Es imposible cumplirla. ¿Sí? Entonces, vamos directo a esto y vamos a ir viendo la vida de este hombre que vamos a checar y de qué manera procedió a todas esas cosas, ¿no? Muy bien, vamos a entrar de lleno, capítulo 6, versículo 14. Leo: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Primer preguntita que viene ahí en su hojita. ¿Qué dijo Herodes al oír la fama de Jesús? Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan
tenían estos poderes. Exacto. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y ahorita vamos a ver por qué decía eso. ¿Sí? Pero lo vamos a ir viendo despacito, como vamos viendo verso a verso, lo vamos a ir viendo despacio. Pero ya, él ya tenía su conciencia bien marcada, porque ahorita van a ver por qué. Y por eso es que decía, es Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Muy bien, el siguiente es una tabla que nos pusieron ahí para que vieran ahorita qué Herodes es. O sea, había un Herodes, es nomás para que medio ubiquemos. Había un Herodes que se llamaba Herodes el Grande y ese era el papá de varios que tuvieron también reinados. Como lo comentó el pastor, eran reinados pequeños, ¿verdad? No eran. Herodes el Grande, él tenía un reinado grande y luego tuvo estos 4 hijos, tuvo más hijos, ¿verdad? Pero estos 4, y estuvo Herodes Antipas, que es del que vamos a hablar ahorita, y Felipe que está ahí enseguida Felipe no es el que le toma la mujer, no es ese, es otro hijo también de Herodes el Grande, pero como tuvo muchos regados por ahí, fue uno que no fue rey, fue un Felipe que no fue rey, y pero está por ahí en la historia, o sea, sí sale en la historia que fue la mujer de ese otro Felipe que les digo, la tomó Herodes, ¿verdad? Y de ese es el que vamos a hablar. Es nada más para tener una pequeña. Ok, versículo 15, sigo leyendo, dice, otros decían, o sea, ya vimos lo que decía Herodes, quién era Jesús, ¿se acuerdan? Herodes decía que era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. Ok, pero ahora vamos a ver, dice, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. La preguntita que está en nuestra hojita es, ¿qué decían otros? ¿Es Elías, que era Elías, ¿verdad? O alguno de los profetas? ¿Es Elías o alguno de los profetas? Esto es importante porque son cosas que van pasando y son cosas que están escritas ahí y que ahí están, o sea, Marcos nos lo está declarando ahí, pero si me adelanto un poquito, si pasamos al capítulo 8 de Marcos, en el versículo 27, voy a leer nomás tantitito para que vean que Jesús después les trae a colación este asunto se los trae Jesús a colación. Y les dice así, lo voy a leer, estoy en el 8, Marcos 8, 27, y dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Ok? O sea, le empiezan a preguntar eso, y le empiezan a decir, ellos decían, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que alguno de los profetas. ¿Se dan cuenta que está diciendo lo mismo sus discípulos? Le están diciendo lo mismo, pues unos dicen que esto y otros dicen que el otro y otros dicen que ello. Y luego después Jesús les pregunta en el 29 ahí, y entonces les dijo, ¿y ustedes? O sea, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, una cosa es qué piensa el mundo que soy yo, y otra es, ¿y tú quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Y esa pregunta te la va a hacer Jesús. Y ojo con lo que le contestes. Esa pregunta te la va a hacer. Para ti, ¿quién soy? ¿Quién crees que soy? ¿Verdad? Y entonces, ahí vemos ya después la respuesta de Pedro, ¿verdad? Y la voy a leer porque la respuesta, si la das tú con tu mente, va a ser rara. Pero si te la da el Padre que está en los cielos, vas a atinar quién es Jesús. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y
pero él les dijo, él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, ¿verdad? Aquí no da mucha apertura, pero creo que en Mateo vimos que les dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, nadie en la tierra te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Verdad? Si no, no me hubieras podido ver. ¿Ok? Así que esto no se revela entre las personas, sino viene de arriba. ¿Ok? Muy bien, sigamos, no me quise salir mucho con números 1 y medio. Versículo 16. ¿Alguien me puede ayudar a leer el versículo 16? Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Muy bien, gracias. ¿Qué dijo Herodes al oír esto? Este es Juan el que yo decapité. Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes estaba bien enganchado con eso, que era Juan y que era Juan y que era Juan. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque ya está diciendo el que yo decapité. ¿Están de acuerdo? Además dice, este es Juan. El que yo decapité. Ok, así que Herodes decapitó a Juan el Bautista. Vamos a seguir, a continuar para ver qué nos dice más la historia. Versículo 17. ¿Me ayudas, brother? Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Así es, porque el mismo Herodes le había enviado y le había prendido a Juan, ¿ok? Y le había encadenado en la cárcel, dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, ¿de quién? De Herodes, pues la había tomado por mujer. O sea, él había tomado por mujer a la esposa de su hermano. ¿Sí? A Herodías. A Herodías, exactamente. Entonces, vamos a ver la preguntita, ¿por qué causa había prendido Herodes a Juan y le había encarcelado? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Así es, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Pues le había tomado por mujer. Muy bien. Continuamos. Versículo 18. ¿Me ayuda, Nayeli? ¿Cuál? 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Amén, así es. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea, lo que estás haciendo está mal. Juan el Bautista era un seguidor de la Torá, o sea, conocía la ley y era un siervo del Señor. Y le decía al rey porque Herodes era un rey. Claro que ya lo comentó el pastor, que era un reinado no muy amplio, era un reinado pequeño, pero al fin rey, tenía poder sobre la gente, o sea, obviamente, en ese sector de tierra, ¿no? Y Juan le decía, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano, porque, o sea, estás haciendo mal, ¿eh? Entonces dice, ¿por qué? Porque Juan decía a Herodes, no te dejes la mujer de tu hermano. Así es, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito. Sí. Nada más confirmo.
tener la mujer de tu hermano. Muy bien, sigamos. 19 y 20. ¿Me ayudas, David? 19, Sí. pero Herodías le echaba, le Acechaba. acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjate todo lo que comenta la escritura de Juan. Dice que, pero Herodías le acechaba, o sea, nomás estaba esperando a ver cuándo lo tronaba, porque Herodías lo quería destruir. ¿Por qué? Por esa causa, porque Juan le decía a Herodes que no era lícito que estuviera casado con la mujer de su hermano. Entonces la mujer de su hermano, que era Herodías, pues no lo quería, porque decía, lo va a convencer un día de que no esté conmigo y yo quiero ser la esposa del rey. Exacto. O sea, ¿sí me explico? Le tenía coraje. Así es. Entonces, pero dice que porque Herodes temía a Juan, o sea, le temía, no le temía de temor, de que le tengo miedo, sino que hasta cierto punto le respetaba porque le gustaba oírlo, lo que le hablaba. Porque era una persona muy excelente. Sí, pero porque al decir que era justo y santo es un apartado de Dios, por eso, no es porque él en su persona fuese santo, sino porque Dios lo estaba apartando, o sea, obviamente, y era justo en cuanto estaba justificado por nuestro Señor, obviamente, y le guardaba a salvo, o sea, lo tenía preso, pero no lo maltrataba. O sea, ahí lo tenía. Y de repente dice aquí, o sea, y oyéndole se quedaba muy perplejo. O sea, se asombraba cuando Juan le hablaba. Entonces a veces como que iba o lo traía a que le hablara. ¿Sí? Y le gustaba que le hablara. Así que le escuchaba. ¿Y qué hablaba Juan el Bautista? Pues, palabra de Dios. ¿Qué más hablaba? ¿Sí? Y entonces Herodes, habiendo oído y habiendo escuchado la palabra de Dios, de igual manera, pues ahí lo tenía rezagado, y el hecho de no tomar en cuenta a Dios te va haciendo que vayas accionando a cosas cada vez peores, ¿no? ¿Cuál era la razón por la que Herodías, acechando a Juan el Bautista y queriéndolo matar, no podía? Porque Herodes temía a Juan. Así es, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. La respuesta es porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo, hasta a salvo. Porque Herodes temía a Juan, ahí está, sabiendo que era varón justo y santo. Ujú. Y siguiente pregunta, ¿cuál era la actitud de Herodes frente a Juan el Bautista cuando le oía hablar? Temía a Juan, Le escuchaba de buena gana. sabiendo que era varón justo y santo. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Justo y Pues voy a esperar tantito para que escriban bien. Ese es el otro. Sí, se quedaba muy perplejo. al oírlo. Pero no, Pero le escuchaba de buena gana. se quedaba muy perplejo, sí, ¿sabes? Sí. Se quedaba muy perplejo y le escuchaba de buena gana. Así es. Así que tenía sus tiempos devocionales con el Juan el Bautista de Herodes.
¿verdad? Pero pero no sirve de nada saber lo que Dios me dice, o si no lo pongo por obra, si no lo obedezco, si no le obedezco, ¿no? O sea, simplemente no hago caso omiso de lo que sé y de lo que conozco, ¿verdad? Es como, pues, desecharle, o es como ignorarlo, ¿no? Ignorar, ya dijimos, esta cosa de ignorancia, de ignorar, es no saber, sino, por ejemplo, que el brother me hable, hey, bro, y yo lo ignoro, o sea, sé que me está hablando, pero lo ignoro, o sea, a eso se refiere ignorar, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Porque estamos viendo que Herodes lo tenía cerca, guardado en la cárcel y lo que tú quieras, encadenado, pero decía que lo tenía a salvo, dice ahí el versículo, y le guardaba a salvo. Y decía, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que él conocía, Herodes fue instruido en el sentido de que escuchó, pero no le importó. Sentía bonito, como muchos, ¿verdad? Oh, siento bien padre, siento bien. Pues sí, pero eso no te va a salvar. El que sientas bonito y el que un día llores y el que un día te hinques. O sea, tienes que responder a la palabra de Dios. Tienes que responder a lo que Él te dice. De nada sirve conocer la Escritura si no lo voy a hacer, o sea, si no voy a obedecer lo que nuestro Señor nos dice. Bien, continuemos. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, adelante. Yo sabía todo el tiempo que Herodes era Herodes, no que había varios Herodes. Había varios Herodes, de hecho. Sí. De aquel entonces la realeza como que les ponían sus Yo mismos decía, nombres. Ajá, Herodes. y luego les donaban, Entonces, un hijo, gracias, les heredaban el trono, ¿no? no, Herodes. Por ejemplo, Herodes el Grande que vimos ahorita Él arriba. no fue el que mandó matar a... Él fue el que mandó matar a los niños cuando Jesús Sí, pero no a Juan. Fue su hijo al Juan el Bautista. Fue 30 y tantos años después, Sí. fue su hijo. Así es, su hijo Herodes. Pero Herodes el Grande fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2, 3 años, 4 años, no me acuerdo. Él fue el que hizo eso. Ok. Muy bien, continuemos. Dime, brother. Me llamó la atención ese versículo que acabamos de ver atrás. Sí. Dice que Herodes, dice que cuando dice ahí en el 20, dice porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era un justo y santo. Claro. O sea, hace referencia primero a que Herodes sabía que esta persona que Juan era justo y santo. O sea, había algo diferente en él. Claro. Antes de, porque después habla de que se quedaba perplejo de cómo iba. O sea, no sé, yo entiendo como que quizás antes de que lo escuchase hablar a Juan, ya había algo diferente en él. Definitivo. Algo diferente en él. Y ya después viendo esa diferencia, o sea, me habla a mí así como que lo que decía la canción. Cualquiera podemos hablar bien, o cuadrar la palabra de Dios, o poder explicarlo correctamente, teológicamente. Mas, sin embargo, lo que va a hacer que se vea la diferencia en nuestras vidas, de los de allá afuera a los de aquí adentro, es nuestra actitud, nuestra forma de movernos en lo que hacemos, ¿no? Reflejar los atributos de Cristo, ¿no? Yo lo vi de esta manera, o sea, ¿cómo vas a dar la palabra de Dios a alguien si te ve que haces unos actos que no, ¿cómo vas a creer? Y yo pienso que ella, Juan, pues él lo veía, Santo o sea, justo. reflejaba al Claro, Señor claro. Jesucristo. Exactamente. O sea, no, tú no puedes, o sea, te van a ver a la vuelta, o sea, haciendo algo y bien y salen a hablar, oye, pues ya lo vi, que está Claro. anda haciendo esto, pleitos Claro. o lo que sea. Claro, hay mil cosas. Ahí no hay credibilidad. Exacto. Siempre se me olvida la palabra, la quiero traer y se me olvida. No hay autoridad para hacerlo. Ahí ya, o sea, pues son entre más metidos que hacen la palabra y todo, y obediencia en todo lo que nos pide,
oye, ¿qué vas a revelar a nuestro Señor? Y Claro. la persona se va a La forma en la que te conduces, brother, la forma en la que te conduces te hace ver justo y santo. No porque lo seas en ti, eso ya lo sabemos, todos los que estamos aquí ya lo sabemos. No es porque seas tú en ti, sino porque Dios depositó su espíritu en ti y entonces estás reflejando los atributos de Cristo. Y por eso es que te conduces diferente. Pero déjame decirte, si no te conduces diferente, lo único que estás manifestando es que no hay eso. ¿Sí me explico? Pero eso cada quien se sopesa, ¿ok? Pero es así. Exactamente, aquí él dice sabiendo que era varón justo y santo, o sea, claro que él lo percibía, lo que dice el brother, claro, pero después le hablaba y se quedaba perplejo de lo que le decía, ¿sí me entiendes? Entonces, Herodes tuvo la oportunidad, lo tuvo enfrente ahí, ¿sí? Y déjame decirte, después tuvo enfrente a Jesús. A Jesús lo tuvo enfrente el mismo Herodes que mandó matar a Juan el Bautista. Y Herodes dice en la escritura, no me acuerdo en qué versículo está, el pastor lo dio, pero no me acuerdo cuál es. No sé, está más adelante, se los mando como que por WhatsApp. Pero dice la escritura que Herodes le hablaba. Por eso. Yo dije, ¿se hizo la luz o qué? No, pero fue al revés, aquí la apagó. Es que recargaste. Perdón, aquí la apagué. Y fue con mi cabeza. Sí, fue tu cabeza. Los pensamientos. Sí. Ya se me olvidó en qué estaba, pero estaba Herodes enfrente de Jesús y quería saber de él. O sea, háblame de ti. Dicen que los milagros, si quieres, o sea, quería ver algo. ¿Qué dice la escritura? Dijiste que dice la escritura. Ibas a decir algo. Sí, a eso me refiero, eso. Ahí está Lucas 23:6. Gracias, ¿me lo puedes leer? Sí, dice, entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no le dijo nada. Y él le hacía muchas preguntas y quería saber de Jesús y todo. Oye, esto que... Ni una palabra dio Jesús. Ni una le dio a Herodes. Ni una. Y él quería saber. Y quería ver a ver qué hacía. Lucas, ¿qué, mi brother? Tú... Lucas 23, del 6 al 9. Lucas 23, del 6 al 9. Estuvo enfrente de él y quiso saber de Jesús, pero Jesús no pronunció ni una palabra. Pues fue como lo dijo hace rato, o sea, ahí estaba constante y ahora que él quería. Pues no. Va. Y brother, está escrito todo eso en Proverbios. La semana pasada creo que lo leímos, ¿no? O sea, está brutal, bro. O sea, sí, tú no quieres entender mi reprensión, tú no quieres venir a que yo te dé pau. Pues el día que estés en tus calamidades, me vas a buscar, pero no me vas a encontrar. Bueno, lo dice el Señor, lo leemos para que no quede que lo dijo Juan de Dios, ¿verdad? Porque pues, no, ¿quién soy yo? Está en Proverbios 1. Proverbios está después de los Salmos. Proverbios 1, 23. Vamos a empezar a leer el 23. Lo leemos rapidito nomás para continuar con lo demás. Porque ya mi esposita me está haciendo cambio de luces. Dice el 23, Proverbios 1, 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré otra vez mi espíritu sobre ti. O sea, si tú vienes a mí a que yo te dé pau, yo voy a derramar mi espíritu sobre ti, sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Los voy a hacer mis palabras.
Pero después dice el 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré de vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor o de Yahweh. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echarán a perder. Porque si va a haber prosperidad para necios, lo hay, pero eso te va a echar a perder. Mas sin embargo, dice el 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No, ya no haya como el Señor decirnos, de que nos acerquemos a Él, de que estemos al pendiente de su palabra, de que vivamos como Él nos dice, ¿sí? Ahora, como Él nos dice, obviamente, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando pisó esta tierra? Dijo, un nuevo mandamiento los doy. Dijo que era uno nuevo, pero verdaderamente era nuevo, que se amen los unos a los otros. Pues claro que no era nuevo, ¿verdad? Dice, pero le está diciendo, olvídense de todo lo demás. Si tú amas al otro, no va a haber todo lo que te dije en la Torá, no va a haber mentira, no va a haber engaño, no va a haber deseo de la mujer, del marido, del otro, porque va a haber amor en lugar de todo eso, de todas esas cosas, ¿sí? Y vas a estar pegado a tu Señor, pero obviamente pues, el Espíritu hace su parte, es definitivo, ¿no? Pero a eso es que nos llama el Señor, a eso es que nos llama. ¿Ya contestamos las preguntas de aquí? Porque me perdí. 19 y 20 ya. Sí, ya. Ok. 21. ¿Alguien tiene preguntas, dudas o comentarios? 21 al 23. Sí, 21 al 23. ¿Todo está bien? Hermanita Marta, ¿me ayuda a leer? Ahorita. ¿Tiene una pregunta? Sí. Perdón, pensé que quería leer. Sí. Bueno, mi duda es esta. A lo mejor no lo entiendo yo, ¿verdad? No. Una duda pero es de una duda. Herodes, que tenía muy enaltecido a Juan el Bautista porque era un hombre justo, lo admiraba, se admiraba de él. Entonces, ¿por qué pudo no haber hecho lo que la mujer le decía? Tiene la duda porque todavía no llegamos a eso. No, sí, eso ya lo habías dicho. Cuando le dijo, pídeme lo que quieras, y le dijo él, no, está bien. Entonces, cuando me pide la cabeza de este hombre tan santo y tan... Bueno, pero todavía no llegamos, ¿no? Es que todavía no hemos visto esa parte. Sí, esa parte no vamos a ver. vamos a ver. No, es lo que vamos a ver ahorita. Sí. Por eso es que tiene la duda, pero ahorita va a ver. Ahorita va a ver por qué, porque el hombre... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que como lo habíamos leído... Sí, ahí está. Pero aquí no lo hemos Bueno, visto. perdón, pero No se quería quedarme preocupe. con la duda. No se preocupe, ahorita va a salir de la duda. Ahorita va a salir. Hermanita Marta, ¿me ayuda? Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, da una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey les dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Amén, gracias. Así que la escritura dice, pero, o sea,
ya comentó Lichita eso, ¿por qué? O sea, y qué bueno que preguntó, ¿por qué? ¿Por qué lo mató si le tenía en algo de estima, no? Porque pues sí lo tenía encarcelado, pero lo tenía salvo y sabía que era varón justo y santo. Bueno, pero venido un día oportuno, ese es el problema. Hay un día oportuno. ¿Cuál es ese día? Pues el día del cumpleaños de este muchacho. En que le dio vuela la Le dio vuelo a la hilacha. Claro. Te gusta celebrarte, que todos vengan a tu casa, te lleven regalos, te den un abrazo, te digan, no, compadre, y esto y lo otro, y te vanagloríen, y tú alzarte, y para cuando acuerdas, ya andas mochando cabezas. Y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, vino este día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, ¿verdad? Entonces, a todos los fufurufillos de ahí los tenía ahí, les hizo una pachanga, ¿verdad? Y entonces, pues entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, y pues abrió la boca. Y dicen que el pez por su propia boca muere, ¿verdad? Entonces abrió la boca y dijo, pídeme lo que quieras. Y lo dijo enfrente de todos. ¿Y cómo va el rey a retractarse de algo? ¿Verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver, todavía no le pide eso, pero ya cuando menos ya está la situación, ya está el juramento, ya le dijo, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Ya nos había comentado el pastor que no era un reino muy grande, pero pues bueno, al fin era un reino, ¿verdad? Y de pacotilla, dice, así es. Pero bueno, entonces dice la pregunta, ¿qué juró Herodes a la hija de Herodías cuando ésta le agradó danzando en el día de su cumpleaños frente a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea? Laura. Pídeme lo que quieras. Por eso cuando dijo la... Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Para Herodías era ese día. Pero vino el día oportuno, ¿verdad? Exacto, el que tanto esperaba ella. Así es. La respuesta aquí es, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. O todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino, como le quieras poner. Y pues bueno, nadie contaba con la astucia de Herodías y vamos a ver qué ocurrió. Así que, es claro, pero te das cuenta cómo las cosas se van dando, o sea, tú vas cayendo, o sea, estás vanagloriándote y las cosas van saliéndote mal porque las cosas no deben de ser así, ¿verdad? Estás tratando de vanagloriarte con los demás cuando la gloria se la tiene que llevar únicamente nuestro Señor, ¿verdad? Y ese es el punto. Pero pues en el mundo uno no conoce estas cosas y uno hace estas cosas, ¿verdad? Y yo nunca he sido así mucho de cumpleaños, aun cuando no conocía a mi Señor, nunca había sido mucho así, pero una vez me festejé así. ¿Y qué pediste? Y que pedí, pues he de haber tronado algunas cabezas, lo que pasa es que no me acuerdo ahorita, pero sí he de haber tronado algunas cabezas. Que no haya sido la cabeza de mi hijo, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Conociéndome. Pero bueno, vamos a continuar. 24. ¿Me ayuda a leer, Lichita? El versículo 24 está ahí. El 24, ok. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Amén, gracias. ¿Qué le dijo su madre que debía de pedirle? ¿Qué le dijo a su madre que debía de pedirle? Pues la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan el Bautista. Así que aprovechó la oportunidad, ¿no? Aprovechó la oportunidad y pues le pidió, ahora sí dijo a Quimero, pues ya pidió enfrente de todos, ni modo que se retracte, de que diga que pues... Tiene que haberle dolido en el alma. Pues claro, definitivamente, pero eso nos pasa por andar haciendo las cosas que no convienen, ¿verdad?
y andamos haciendo las cosas conforme a nuestra concupiscencia y después entramos en un problema y luego le decimos al Señor, Señor, ¿por qué me metiste aquí? No te metí, tú te metiste. El problema, tú lo provocaste desde el principio, ¿verdad? Pero no razonamos, no discurrimos, no entendemos esas cosas. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 25. ¿Me ayudas, Gabriel? ¿Puedes? Desde allá. Spanish, poquito. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciéndole, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Cuando, y este comentario lo hizo el Cita, la esposa del pastor, el lunes, y me gustó porque es cierto. Cuando uno como padre hace algo y está haciendo algo mal, y el hijo te ve hacerlo, él va un paso más allá que tú. O sea, si tú llegaste hasta aquí, él va a llegar hasta allá. Y así va a ser. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces ella entrando prontamente, o sea, como va, para pronto, al rey y le pidió diciendo, quiero que ahorita mismo me des en un plato la cabeza de Juan. O sea, que me la traigas ahorita en un plato. Ahorita, ¿cómo va? O sea, su mamá nomás le dijo, pues pide la cabeza, ¿verdad? Y ella fue y dijo, ahorita mismo, y en un plato, y tráemela aquí. Eso es lo que quiero. Así es, tu hijo va a ir más, 2, 3 pasos más de los que tú vas, ¿sí? Cuando ande uno por malos caminos, ¿verdad? Y cuando, bueno, pues está en la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el hijo? Lo que ve hacer al padre, ¿no? Entonces, es así. Sí, ¿ya contestamos? Creo que no. No. Bueno, ya contesté. ¿Qué hizo ella entonces? Entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ay, ahorita dijiste como si hubiera sido tú. Quiero que ahorita mismo. Así. Dijo así. Cuidado, tiene cuidado, ¿no? Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Tómala, ¿cómo le debe haber caído el Herodes, verdad? Ahorita vamos a ver cómo. Ahorita vamos a ver. Pero no fue inteligente, ¿no? Pues que bueno, yo soy el rey. No, sí, pero pues es que Silvano, cuando estás vanagloriándote frente a los demás, tu palabra vale, o sea, ¿sí me entiendes? Mira el rey. Sí, yo soy el rey, mi palabra vale. Si ya le dije, no me puedo retratar. Lo que menos quieres es hacer como que... Y que los demás vean, el rey dice que sí, pero luego dice que no, Pero no le creas. has dicho, ¿no? Que es de sabios cambiar de opinión. No existía eso. Pero en la borrachera vas a ser sabio, andando hasta atrás y eso es lo que menos vas a hacer, sabio. O él le juró. Pues, claro. Lo que tú me pides. Por supuesto, no era fácil retratarse, o sea, para él no iba a ser nada fácil retratarse, ya había caído en la trampa, pero la trampa la puso él mismo. ¿Y le gustaba la mujer? Pues es obvio, pues caes en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, todo estaba allí. Todo, no, en él, en Herodes. No sé qué estés pensando, hermano, pero... Ahí estuvo bailando. Eso era la pura verdad. Nada Se le más. fueron los ojos. Se le fueron los ojos. Claro, eso es lo que es, nada más. No sé qué piensas, brother. Haznos un comentario. No quiero opinar. Entonces, más bonito. Ok, ¿qué hizo ella entonces? Ya dijimos, dime, mi amor. No me dice así. Yo pensé que ya me ibas a regañar o algo. No, eso allá en la casa. Allá en la casa. Espérate, tranquilo. Aquí. Tú ahorita lo que quieras. Tú dale, sí. Ok, 26 y 27. Magdalena, ¿me ayudas? ¿Fuerte y claro? Sí, mi amor. Y él le dice mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desechar. Y enseguida el rey envió
lo declara muy bien la escritura, te da el detalle porque te da el todo perfectamente con puntos y coma, te dice por qué. Y el rey se entristeció mucho, punto y coma. Para empezar se entristeció, dijo, ya me tronaron aquí, ya me tronaron. Pero no, te tronaste solo, ¿verdad? Pero a causa del juramento, y esto es, Silvano, lo que te comento, a causa de que él juró, comentó María Luisa, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, o sea, no quiso retractarse, ¿verdad? Y entonces pues dio la orden. Pregunta, ¿qué hizo muy angustiado Herodes a causa de su juramento y de los que estaban con él en la mesa? Y dijo, ya me tronaron. No quiso desecharla y enseguida el rey enviando a la guardia mandó que fuese traída a la cabeza. Todo el 27, así es, haz de cuenta. No quiso desecharla desde antes del 27 tantito. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y aquí hay muchas cosas que podemos ver, pero pues no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Nos hizo empezar por el juramento y todo eso. Claro. Pregunta, Jesús ya estaba en la tierra, Pregunta. ¿Jesús podría haberlo habitado? Contesten sin miedo. Ya estaba escrito, ¿no? Que así debía de ser, me imagino. Pudo haber habitado. Claro que pudo haberlo habitado, sí. Muchos hacen esa pregunta, Mucha gente dice, ¿por qué? Si era su Yo también primo, me lo pregunté. si era su pariente y aparte fue el que le abrió el camino, ¿por No, que qué? tenía el poder. ¿Por qué lo dejó en manos de Herodes para que muriera decapitado? Y la respuesta es esta y es muy simple, o sea, todo hombre, a pesar de que habló de Juan que era el mayor entre los nacidos de mujer, eso dijo Jesús, de su boca salió, pero no era por mérito propio, ya sabemos que era porque fue el único profeta que pudo decir, aquí el Cordero de Dios, aquí está, por lo que estamos profetizando todos los profetas desde Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas de la Torá. Juan fue el único que pudo decir, aquí está el Cordero de Dios. Todos los demás dijeron, vendrá y vendrá, y vendrán días, y vendrá, y vendrá, y vendrá, pero Juan pudo decir, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se los presento, aquí está. Órale. Por eso es que Juan era el más grande. Pero el punto es este. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida para Dios, un propósito, ¿sí? Y cuando lo hayas cumplido, créeme, el Señor te va a llevar. El Señor te va a llevar, ¿sí? O va a permitir que cualquier cosa, o sea, ya lo cumpliste, ya quedó. Ya hiciste tu trabajo perfecto. ¿Qué? Es que le mocharon la cabeza. Pues en un segundo estaba ya con él. Nomás en lo que tardó caer la cabeza y estaba ya en su presencia. Así, en un abrir y cerrar de ojos, dice el Señor. Entonces, simplemente, vámonos. Se acabó aquí la tarea, vámonos. ¿Sí? Ese es el punto, bro. Y eso es lo que a veces uno sigue estimando las cosas terrenales. Sí, está bien, o sea, pues todos procuramos el bienestar y todo, pero lo primero es hacer la voluntad del Padre. Y si en la voluntad del Padre es, ya terminé, pues adelante. ¿Sí me explico? Son puntos que no vas a estar en entendimiento si no estás en comunión con Él. O sea, no vas a entender lo que pasa. ¿Por qué se fue tal o cual persona? ¿O por qué pasa eso? Pues porque el Señor ya acabó con él. O sea, ya le mandó llamar y vámonos. O sea, hay que entender esas cosas, ¿verdad? ¿Qué hizo? Ya dijimos, ¿verdad? Ya, sí, 28.
Continuamos con el 28 y leo y dice así: el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. ¿Qué hizo el guarda? Todo el versículo. Fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. A la muchacha. Cuando estemos viviendo impíamente, cuando se está viviendo impíamente, no es cuando estemos, cuando se está viviendo impíamente, vas a terminar haciendo cosas que no quieres. Lo vas a hacer y cuando menos te acuerdas, vas a estar después arrepentido. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Pues sí, debiste haber estado obedeciendo a tu Señor en lugar de hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Muy bien. ¿Quedó la respuesta? Bien, entonces. Siguiente, 29. ¿Me ayuda, Silvano? Sí, dice: cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así es, cuando sus discípulos lo oyeron, vinieron, le tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Así de simple. ¿Qué hicieron los discípulos de Juan el Bautista cuando oyeron esto? Tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, clámale al Señor para que siga obrando en nuestras vidas y lo haga de la manera en la que Él quiere, ¿verdad? A veces queremos que todo sea como nosotros queremos, pero no siempre es así, no siempre es así. El Señor es soberano y Él decide y Él obra conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.